Así es, nos hemos trasladado hasta la primera compañía del Cuerpo de Bomberos de San Antonio para hablar un poco de lo que sucedió ayer con el apagón generalizado en gran parte de nuestro país y además que mañana se cumplen 15 años del terremoto del 27 de febrero. ¿Estamos preparados los chilenos, estamos preparados los sanantoninos ante una nueva emergencia? Pues bien, vamos a conversar con Enrique Berríos, quien es el relacionador público del Cuerpo de Bomberos de San Antonio. Nos traiga también más detalles al respecto. Enrique, gracias por recibirnos acá en la primera compañía de bomberos y bueno, hablar también primero del trabajo que desplegaron ustedes en esta emergencia durante este apagón en nuestra provincia de San Antonio. Gracias, Pablo. Por supuesto, agradecer al canal, a la radio, por estar siempre preocupados del quehacer de bomberos y por supuesto darnos la oportunidad de educar a la población en términos de prevención. Respecto a la emergencia de ayer, hay que señalar que el Cuerpo de Bomberos de los primeros momentos de la emergencia, justamente ahora se va declarando aquí una salida para nosotros, estuvimos desplegados con todas nuestras compañías en parte del territorio que nos corresponde, cierto, cubrir en los distintos sectores. Nuestras autoridades rápidamente se congregaron a la municipalidad para participar del COGRID, en donde se tomaron las primeras evaluaciones de lo que estaba sucediendo y por supuesto las coordinaciones que corresponde a los distintos estamentos de emergencia. A nosotros como bomberos en una primera instancia nos correspondió establecer las comunicaciones a través de una unidad de puesto de mando que se posicionó justamente en el frontis de la municipalidad y que actuó de enlace con las distintas unidades de emergencia y por supuesto con los canales oficiales del Cuerpo de Bomberos. Esperemos un poco que salga porque si no... Sí, ahora está saliendo una emergencia, uno de los carros del Cuerpo de Bomberos de San Antonio para acudir a algunas de las emergencias que suceden habitualmente en la provincia de San Antonio. Es lo que pasa. A esta hora en la ciudad puerto sale uno de los carros para, como ya lo decíamos, acudir a una de las emergencias que ocurre a esta hora en nuestra provincia de San Antonio. Estamos con el relacionador público del Cuerpo de Bomberos, Enrique Berríos. Bueno, hablar también, Enrique, de cómo pudieron también afrontar esta emergencia y trabajar de la mano de la comunidad y de los estamentos públicos de los municipios, en fin. Bueno, como decía, justamente las primeras tareas corresponden a la coordinación, por supuesto a la evaluación que se hace de la emergencia que se estaba viviendo. Hay que recordar que las 4 compañías de la primera, segunda, tercera y cuarta compañía cuentan con equipos generadores, por lo tanto a nosotros no nos faltó nunca la energía eléctrica, lo mismo que el cuartel general y por lo tanto nuestras comunicaciones siempre se pudieron mantener. Hoy día es un trabajo que se está realizando también para la quinta compañía y la sexta compañía que evidentemente hay que dotar también de estos elementos tan importantes. Ahora, en cuanto a lo que nos ocurrió ayer, el comandante tomó la determinación de hacer el acuartelamiento preventivo en donde se dispuso personal en las compañías de forma rápida para poder afrontar cualquier emergencia que se diera. Solo tuvimos una emergencia en el sector de San Juan, en la calle Sotero del Río, donde lamentablemente vecinos del sector en algunas de las propiedades hicieron una quema y por lo tanto se alertó a bomberos y rápidamente eso se controló. Pero no tuvimos otras emergencias afortunadamente que lamentar. Sí prestamos colaboración también en los distintos sectores en el perifoneo, avisando a la población respecto de el toque de queda que se había decretado por la autoridad, dado que como no habían comunicaciones, salvo la radio chilena que se mantuvo en un rol fundamental en cuanto a las comunicaciones durante la jornada de ayer, estuvimos entonces avisando a la población que estaba en desconocimiento de esta decisión de la autoridad. Enrique, bueno, ayer con el apagón nos dimos cuenta también de la fragilidad del sistema y de todo nuestro contingente en los casos personales. Bueno, hablar del kit de emergencia, qué debe tener una casa, qué debe tener un hogar para estar preparado ante una catástrofe o ante un apagón que dure más de lo esperado. Efectivamente, Pablo, tal como usted señala, en esta era de la tecnología, ¿cierto? El hecho de no contar con las comunicaciones, con internet, con la facilidad que da el teléfono para todo lo que es la información, hay que recurrir a lo más elemental. Y lo más elemental en este sentido es mantenerse con preparación, con prevención en cada casa. Y para eso existe, ¿cierto?, lo que se denomina un kit de emergencia. El kit de emergencia no es otra cosa que una mochila, un elemento que en todas las casas debiera existir, fácil de transportar, cómodo, liviano, en donde cuente con elementos que nos permitan sobrellevar una emergencia en los primeros momentos. Por ejemplo, elementos de primeros auxilios, fundamental. Alimentos no perecibles, barras de cereal, agua embotellada, ¿cierto? Elementos también como herramientas
menores, alicates, destornilladores, en fin, situaciones que nos pueden entonces ayudar en términos de alguna emergencia que se pueda dar en el contexto más global de lo que se esté viviendo, terremoto, apagón como el de ayer, etcétera. Elementos también para la comunicación, una radio a pila, fundamental. Luces de emergencia, hoy día el mercado afortunadamente ofrece distintas alternativas en donde uno puede tener en un solo equipo una luz de emergencia, una radio, ¿cierto? Y también cargadores para celular y otros elementos que nos puedan servir. Esos son los elementos más básicos. Ahora, cada casa, cada familia conoce, ¿cierto? Y sabe que de acuerdo a su grupo familiar pueden requerir otros elementos adicionales como medicamentos que se tomen por prescripción médica, ¿cierto? Y que sean de consumo habitual, por ejemplo las personas hipertensas, y otros elementos que conforme el grupo familiar se requieran. En el caso de los niños, por ejemplo, juguetes. Súper importante, aunque parezca algo menor, es que los niños se mantengan, ¿cierto?, en sus quehaceres y dentro del contexto de la emergencia no se sobrepreocupen. Entonces un elemento como un juguete va a ser un elemento distractivo para ellos. Ropa de abrigo, fundamental también mantener frazadas o ropa de abrigo, ¿cierto?, en estos kits. Por eso insisto que debe ser un elemento fácil de transportar, liviano, ¿cierto? Y que esté disponible en todos los hogares. Eso es fundamental. Enrique, mañana se cumplen ya 15 años de lo que fue el terremoto. ¿Estamos preparados como sociedad ante una nueva emergencia y también el crecimiento que ha tenido bomberos en la capacitación y también en herramientas para poder combatir y controlar emergencias? Indudablemente que es muy importante recurrir en este caso a los recuerdos. El terremoto hace 15 años atrás, ¿cierto?, nos sorprendió a todos. Fue justamente el 27 de febrero y por lo tanto la institución bomberil, por supuesto que permanentemente revisa sus planes de acción, sus protocolos internos y nosotros estamos preparados. Hoy día contamos, como decía antes, con grupos de electrógeno en los 4 cuarteles de la zona urbana. Nos falta dotar aún a 2 todavía, por lo tanto nuestras comunicaciones están arriba permanentemente. La población tiene que conocer, tiene que saber de que somos un país evidentemente sísmico, un país que estamos propensos a este tipo de situaciones que nos pueden ocurrir y por lo tanto la preparación. Fundamental es la preparación en cada casa, conocer los puntos de encuentro. Hoy día estamos próximos a iniciar el periodo de clases ya normalmente, entonces conocer, que las familias conozcan los planes de emergencia de los respectivos colegios, escuelas en donde están sus hijos, son elementos todos que permiten entonces bajar la angustia en una situación de emergencia. Saber dónde es el punto de encuentro del colegio, por ejemplo, conocer cuál es el plan que va a tomar el colegio, quién organizarse al interior del hogar, quién recibe los niños, quién los va a buscar, quién está más próximo, quién está trabajando en zonas de inundación. Todos son elementos preventivos muy fáciles de poder organizar en una casa y que a nosotros como bomberos nos ayuda en torno a minimizar la ocurrencia de emergencias, que es lo que en definitiva nos importa. Bien, Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos y entregarnos también estas importantes recomendaciones. Yo reitero, Pablo, nuestro agradecimiento institucional a ustedes como institución, como Radio Chilena, como Canal 2, puesto que han hecho una labor fundamental en cuanto a la difusión de este tipo de noticias y de educación a la población que en el contexto de la emergencia es principal. Es muy importante, ¿cierto?, que la gente siga los consejos de la autoridad y que se difunden a través de los medios oficiales como ustedes, por ejemplo. Así que le agradezco entonces este espacio. Muchísimas gracias. Enrique Berríos, quien es el relacionador público del Cuerpo de Bomberos de San Antonio, también hablaba del trabajo de la radio chilena. Estuvimos cerca de la medianoche de ayer entregando información de manera interrumpida, más de 8 horas de transmisión, dando cuenta también del trabajo de la comunidad y que, por supuesto, somos la radio del Comité Provincial de Emergencia. Recomendaciones y mensajes que entregaba Enrique Berríos. Y también destacar que se trata de un choque, un volcamiento de un vehículo, la emergencia a la cual también ya acudía uno de los carros de la primera compañía del Cuerpo de Bomberos de San Antonio, información que ya le vamos a entregar en ediciones posteriores de nuestros informativos. Por lo pronto retornamos a los estudios centrales.